Bendiciones, pueblo de Dios. Dios los bendiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Espero que todos estéis bien, fortalecidos en el Señor Jesucristo. Hoy quiero tratar un tema importante que todos nosotros los cristianos nos amerita saber, el tema sobre el ayuno. ¿Qué es el ayuno? ¿Por qué ayunamos? ¿Y cuáles son la finalidad del ayuno? Primeramente voy a tratar con el concepto ayuno, el ayuno cristiano, ya que hay muchos tipos de ayunos, pero yo quiero centrarme en el ayuno cristiano. ¿Qué es el ayuno cristiano? ¿Por qué ayunamos y con qué finalidad? Y luego voy a leer los versículos mismos para que los versículos nos abra el entendimiento, nos abra el conocimiento sobre el ayuno, sobre los tipos de ayunos que hay y las razones por qué el ayuno. Primeramente pasamos al concepto. Se llama ayuno al acto de abstenerse total o parcialmente de comer o beber por un periodo de tiempo determinado. Y en el ayuno cristiano va acompañado con las oraciones, con las rogativas, con las peticiones que tú quieres poner al Señor. Ya sea una situación difícil, ya sea una situación del pueblo que está pasando el país, el presidente, tus hijos, tu matrimonio, todo lo que tú en ese momento necesitas para resolver una situación que está difícil. Tú quieres, ¿no?, que el Señor obre ahí con su mano poderosa para liberación de un hermano, hermana, para que pase liberación, o para ti misma, para autoliberación, o para estar más en el espíritu, o para que el Señor te muestre tu condición interna, o también para relacionarte de manera más profunda con el Señor, con nuestro Padre Celestial, para relacionar más profunda con Padre, Hijo, Santo, Espíritu de Dios de manera entregada. Y el ayuno se hace de manera sincera. El ayuno sincero es el que quiere el Señor. Un ayuno de corazón humilde, contristo, un corazón arrepentido, un corazón entregado. Eso es el ayuno que quiere el Señor. Y esto me corrobora a mí Isaías capítulo 58, versículo 6. Aquí vamos a leerlo y por favor tomen nota de cada capítulo y versículo que se va nombrando para que ustedes en casita lo vuelvan a corroborar, lo vuelvan a leer, lo lean, lo mediten en la palabra. Isaías capítulo 58, 6. Y gracias se los da de antemano. Se os ama mucho en el amor de Cristo. Dice acá la palabra: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Hablando nuestro Padre Celestial acá. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Voy a volverlo a leer y vamos a meditar en esta palabra. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Con otras palabras, sean seres justos. Ayunen, pero sean seres justos. Sean seres humildes. Dejen toda impiedad, ¿no? Toda nuestra actitud que no agrada al Señor. Actitudes de opresión o soltar las cargas de opresión. De repente estamos oprimiendo al hermano, a la hermana con nuestros actos o con nuestras palabras que son descuidadas. Lo estamos oprimiendo, lo estamos ofendiendo, estamos insultando. De repente andamos en celos, pleitos, contiendas, chismes, todo tipo de pecados que están muy activos. Estamos ahí andando en eso y estamos ayunando. Entonces nuestras actitudes desvalida lo que queremos llevar al Señor, porque el Señor quiere un corazón arrepentido, honesto, un corazón que viene hacia Él postrado. Y es por eso que el Señor dice soltar las cargas de opresión, porque a veces sin darnos cuenta, consciente o inconscientemente, podemos oprimir al hermano, a la hermana, al esposo, a la esposa, a los hijos, o no, y no nos damos cuenta cómo hablamos. Lean por favor también en casita a Gálatas 5, del capítulo 5, versículo 19 al 21. O sea, todos los frutos de la carne, todos los frutos de la vieja naturaleza o del pecado. Y
porque aquí es muy claro que el Señor en Isaías 58:6 quiere que seamos seres que haya dejado la impiedad, seres que no opriman, seres justos. Y por favor lean también la criatura nueva en Cristo que está en Gálatas capítulo 5 del versículo 22 al 23. Les aconsejo, todos los días léanlo estos versículos, Gálatas 5, 22 a 23, para que el Señor transforme nuestros corazones, porque hay poder en el nombre de Jesús. Él cambie de la vieja naturaleza que éramos a la nueva criatura en Cristo Jesús de Nazaret. Primero aceptamos a Jesús, confesamos a Jesús con nuestra boca, que Él es nuestro Señor y Salvador, pero también hay que dejarnos transformar por la palabra de Dios, porque el Santo Espíritu de Dios está dispuesto y libre para ayudarnos, para ayudar a través de su palabra, que es vida, transformar nuestros corazones. Y después decir, mas yo no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Que se haga cierta esta palabra, con los actitudes dignas, frutos dignos, que el Señor quiere una fe viva. No quiere una fe muerta, pero fe viva con frutos dignos. Y si hemos cometido errores, volver hacia Él, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, que he estado dañando acá a mi hermano, a mi hermana, he estado en celos, pleitos, he estado en chismes, andando en chismes, en contiendas. Señor, perdóname. Y a veces no sé qué hacer cuando un hermano o hermana es chismoso, chismosa, no sé qué hacer, no sé cómo tratar esta situación. Dame sabiduría. Dame sabiduría, Señor, y edúcame en tu palabra, háblame con tu palabra también, Señor. ¿Qué hacer en situaciones así? Todo eso, ¿no? Lo pedimos en el nombre de Jesús, etcétera, etcétera. Vamos a continuar leyendo el versículo. Y que rompáis todo yugo. ¿Qué significa esto, que rompáis todo yugo? Podemos romper todo yugo en el nombre de Jesús para que esa persona, por ejemplo, que si está siendo oprimida por un demonio, pueda pasar liberación espiritual. Y al pasar liberación espiritual, también pueda pasar liberación física, porque también hay enfermedades que son dadas por demonios, enfermedades físicas y enfermedades espirituales. Sobre todo las físicas, quiero decirles aquí una cosa, que no toda enfermedad física proviene de los demonios, porque, por ejemplo, como así, hermana Jessica, les explico. Por ejemplo, si una persona tiende su educación alimenticia no es saludable, por ejemplo, tiende a escoger comidas que contienen mucho aceite, que contienen mucha caloría, comida chatarra, vamos a llamar así más directa. Si come demasiado esto, ¿qué va a pasar? Esa persona va a subir de peso y se va a llenar de colesterol. Entonces, la causa, ¿cuál es la causa? Es la educación, que lo que ella escoge al comer. Si es seguido, esa persona va a subir de peso, ¿no? Pero también hay casos que sí es por un ataque espiritual. Entonces esa persona necesita pasar liberación, ¿no? Entonces, personas, por ejemplo, a veces tienden a comer demasiado y muchas personas no saben el por qué esa persona come tanto. Puede ser por un trauma, puede ser porque la persona come más cuando está emotiva, ¿no? O sea, uno tiene que ver las causas de cada caso, situación, pero eso se aprende en el caminar espiritual, eso se aprende cuando leemos la palabra, eso se aprende con las experiencias. Con las experiencias se aprende y hay que pedir al Señor discernimiento, hay que pedir al Señor sabiduría. Y eso, mis hermanos, mis hermanas. Vamos a continuar con los versículos sobre el ayuno. Mateo, ¿qué nos dice el libro de Mateo? Capítulo 6, versículo del 17 al 18. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Con otras palabras, que ayunemos de manera discreta, que sea entre tú y tu Padre Celestial. Que no vayamos y digamos a los hombres, estoy ayunando, que esto, que el otro. No, que no nos glorifiquemos a nosotras mismas. Deja que el Señor te glorifique a ti y no el público.
no los hermanos, no las hermanas. Nosotras no hacemos las cosas por los hermanos, las hermanas para que ellos no queremos ganarnos ese premio aquí en la tierra, el premio que nosotros queremos, la corona que nosotros anhelamos desde el cielo, la corona celestial. Que tu Padre, deja que tu Padre celestial te glorifica, pues la preciosa de Dios. Amar al hermano, a la hermana, claro está, hay que amarlos, hay que respetarnos mutuamente. Eso quiere el Señor. Ser seres justos, seres que aman, pero seres también que enseñan, que educan en humildad, que hablen de la palabra del Señor sin juzgar, sin apuntar con el dedo, no, pero enseñar, sí, de verdad. Que Dios nos dé sabiduría para todo, de verdad que sí. Continuamos. ¿Qué nos dice el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12? Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Aquí Joel nos dice que vengamos al Señor con todo un corazón entregado, con ayuno y con lloro y lamento, un corazón arrepentido, un corazón humilde. Esto está en Joel capítulo 2, versículo 2. Eso le agrada al Señor, un corazón sincero y honesto. Y no olvidemos que el ayuno va acompañado con las oraciones, de lo contrario solamente sería dieta, ¿no? Entonces el ayuno va con oraciones más recurrentes, más consecutivas. Y también va con rogativas y súplicas al Señor por tu situación personal, situación familiar, situación de país, o liberación, autoliberación, o por sanidad para alguien o para ti misma, ¿no? Etcétera, etcétera. Vamos a continuar. Mateo capítulo 6, versículo 16. Cuando ayunéis no seáis austeros, o sea, no seáis egoístas como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros, con otras palabras, cambian, ¿no? Sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. O sea, para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, con otras palabras, nuestro Señor nos pide que no le gusta la hipocresía, ¿no? Que ayunemos para que con finalidad que el hermano o la hermana nos aplauda, nos dice, oh, no, el Señor quiere tu sinceridad con Él, una relación personal entre tú y nuestro Padre Celestial. Claro está que existe ayuno grupal también, cuando se pone de acuerdo la iglesia, vamos a ayunar tal fecha, también es muy importante, pero el Señor quiere tu sinceridad, y que tú vengas hacia Él y le pidas, Padre, quiero ayunar por esta situación. Tal día, tal fecha, quiero ayunar por esta situación. Perdóneme. Ahora el ayuno de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 10, versículo 3. Esto lo llamo el ayuno vegetariano, el ayuno de 3 semanas. ¿Cómo es el ayuno de Daniel? No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Esto me dice que Daniel no comió manjar delicado, no postres, no cosas no deliciosas que a veces uno se le presenta delante de los ojos y uno quiere. Y también no entró en su boca ni carne ni vino. Esto es muy claro, que es un ayuno vegetariano y fue por 3 semanas, hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Qué nos dice? Vamos a seguir. El ayuno con imposición de manos, ya sea para sanidad o liberación. Esto lo encontramos en Hechos, capítulo 13, versículo 3. El ayuno para la imposición de manos. Hechos, capítulo 13, versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, o sea, va acompañado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea, ayunado y orado, les impusieron la mano. Acá hay 3 acciones: ayuno,
oración e imposición de manos. ¿Con qué finalidad? Con finalidad de sanidad, liberación, se puede hacer este acto, ¿no? Para esa persona que necesita. Lucas capítulo 4, versículo 2. Este es el ayuno que nuestro amado Jesús de Nazaret hizo, el ayuno de 40 días. Las únicas personas que yo he leído en la Biblia que ha hecho el ayuno de 40 días es Jesús de Nazaret y Moisés. Pero ellos eran guiados por el Espíritu. O sea, tenía la intervención del Espíritu, porque he visto casos, o he escuchado casos, diría yo más, que hay personas que han ayudado por 40 días y les fue muy mal. Fue muy mal porque no estaban siendo guiados por el Santo Espíritu de Dios, y pienso yo no sé si estarán vivos, Dios quiera que sí, pero en todo caso les fue mal. Por eso yo el ayuno de 40 días, yo misma no lo hago y tampoco lo aconsejo a las personas. Si no es guiado por el Santo Espíritu de Dios, es un ayuno peligroso. Pero Jesús es nuestro Dios, Él es el escogido, hizo esos 40 días ayuno y era guiado por el Espíritu. En Moisés también, Dios mismo lo estaba ministrando. Esa es la palabra exacta, lo estaba ministrando. Entonces lograron el ayuno sin comer nada. Bueno, vamos a leer qué dice aquí. Lucas capítulo 4, versículo 2. Por 40 días, ¿no? Jesús por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Después de 40 días Jesús amado tuvo hambre. Y el diablo lo estaba tentando, para que Jesús caiga, para que escuche. El diablo, el Satanás, quería que escuche la voz de Satanás, pero Jesús fue fuerte. Él escuchó la voz del Padre Celestial. En ningún momento se dejó arrastrar por Satanás, por la voz del diablo. Él se dejó llevar por la voz del Padre Celestial. Para tomar decisiones también se puede ayunar, pero para tomar decisiones. Por ejemplo, Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea, ellos eran ministrados por el Señor y ayunando, ¿no? Para tomar una decisión, porque tenían que escoger al discípulo Bernabé y a Saulo, ¿no? Fueron llamados para el discipulado. Entonces ellos ayunaron con anticipación y oraron. Ahora vamos a leer el ayuno de... Tú de repente me dices el ayuno de... quiero leerles un ayuno muy bonito de Moisés, que todavía no lo he leído. Entonces, Éxodos capítulo 34, versículo 28. Dice, ¿no? Y estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en ella las tablas, las palabras del pacto, los 10 mandamientos. O sea, durante la escritura de los 10 mandamientos, Moisés ayunó 40 días. O sea, no comió pan ni bebió agua. Ese es el ayuno de Moisés. Pero son los únicos, las personas que yo he encontrado en la Biblia que hicieron ayuno de 40 días. Por lo demás, cuando yo he leído la Biblia, he encontrado ayuno de 3 días, que es el ayuno de Esther. He encontrado el ayuno de Daniel de 21 días y ayuno en especiales circunstancias. Ahora vamos a leer qué es el ayuno de Esther. Esther capítulo 4, versículo 16. Dice: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunen por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca.
¿Qué significa esto, hermana Jessica? O sea, aquí que Esther no estaba hablando que ella en 3 días por no comer pan y agua va a perecer. No, ella estaba hablando porque había una situación, ella estaba en una situación difícil. Esther era judía. ¿Saben? Esta es cuya herencia judía, y esto ha permanecido en secreto, es elegida reina para el rey Jerjes Ausero, luego que Basti es depuesta, ¿no? Amán, un perverso consejero real, ¿no? Del rey Ausero, Amán, hace planes para exterminar al pueblo judío, y Esther era judía. Entonces Amán, con sus planes perversos de exterminar al pueblo judío, era su plan, ¿no? De dar, porque él era la mano derecha del rey austero. Entonces, ¿qué hizo Esther? Esther ayunó por estos 3 días y dijo a su pueblo: ustedes también ayunen junto conmigo, que yo ayunaré con mis doncellas, para hablarle al rey con sabiduría, que el Espíritu Santo la ministre y pueda hablar para su pueblo. Y gracias a que el Espíritu Santo le ministró, y también al ayuno, porque nos eleva en el Espíritu, Esther pudo salvar al pueblo judío. Es muy bonito el ayuno también, ¿no? Como Esther, ministrada por el Santo Espíritu de Dios. Cuando ayunamos, nos elevamos en el Espíritu, estamos en el Espíritu, y el Espíritu Santo nos ministra nuestro espíritu. Es muy bonito. Y no olviden que siempre que ayunen, pídale al Señor. Pídale al Señor su petición, pero también dígale: Señor, ¿para qué estoy ayunando? ¿Con qué motivo estoy ayunando? ¿Cuántos días voy a ayunar? ¿Es ayuno de agua? ¿Es ayuno seco? ¿O es ayuno vegetariano? La de Daniel. Entonces, y también cuando han ayunado, claro, se va a presentar situaciones a veces adversas, ¿saben? Para sacar pruebas, situaciones que cuando uno ayuna pasa, a veces situaciones difíciles, es de verdad. Es una lucha espiritual, no olvidemos. Y es importante mantenerse firme en Cristo y obrar en el dominio propio, obrar en el Espíritu. Y se os ama mucho. Espero que este video haya sido de mucha bendición para ti, para tu familia, y Dios los bendiga y sigamos adelante perseverando en la fe en Cristo Jesús de Nazaret. Y cada vez para mí es una felicidad cuando ustedes aprenden y leen más la palabra de nuestro Señor. A mí me da mucha felicidad. Cuando ustedes están felices, yo estoy feliz. Si ustedes están tristes, yo estoy triste, porque el cuerpo de Cristo está conectado. Pero Jesús nos dice que nos animemos los unos a los otros. Y mi manera de llegar hacia ustedes, en el nombre de Jesús, es por estos videos. Pero yo igual les mando un abrazo de corazón, aunque sea por online. Y recuerda que Dios te ama, Cristo te ama, y sigue perseverando en tu fe, y que ninguna aflicción, ninguna tribulación apague tu fe. Cristo vuelve por los cielos. Cristo vuelve por sus ovejas. Él sabe tu nombre, Él reconoce el nombre de sus ovejas, y sus ovejas reconocen la voz de Cristo. Bendición al pueblo de Dios, muchas fuerzas. Y si gustáis, comparte este video para que sea de bendición también para otros hermanos, hermanas. Y gracias le doy de antemano. En el nombre de Jesús se os ama. Bendiciones. Shalom.